Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al lunes 26 de mayo del 2025. Se nos acabó el mes de mayo. La idea es que aprovechemos el tiempo al máximo, valoremos el tiempo. Bueno, mis hermanos, y ya llegamos a mitad de año y se fue el año. Hoy nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Mirandela en el norte. Olguita, muy buenos días. A los hermanitos que están en la sala, muy buenos días. El Señor les bendiga. Y a todos los que nos van a recibir luego en diferido, gracias por dejarnos entrar en sus hogares, en sus vidas. Gracias por abrirnos las puertas de su corazón. Y los invitamos para que nos ayuden a compartir este video, a darle like, a suscribirse en los canales de YouTube, en fin, y la invitación para que nos den un cariñito, un poquito de amor al canal de esa manera. Dios les bendiga y vamos entonces con oración. Muy buenos días, Norman. Dios le bendiga. Buenos días a mis hermanitas en sala y a todos aquellos que de alguna u otra manera nos podrán ver en el tiempo en el que el Señor les permita y les apareja. Muy buenos días. Que el Señor siempre esté ahí para bendecirlos, para apoyarlos, para fortalecerlos, que es lo que Él hace con todos y cada uno de nosotros. Nos ponemos entonces en la presencia de Él para que, guiados de su mano, de su Espíritu Santo, podamos comprender este regalo que Él nos hace a diario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos por este feliz inicio de semana, Señor, por esta semana que nos acerca a ese Pentecostés, esta quinta semana de Pascua, Señor, en la que nos vamos cada vez más preparando, cada vez más para abrir nuestros corazones realmente a ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de las vidas nuestras, Señor amado. Hoy te ofrezco a todos mis hermanitos de comunidad, Señor, a nuestras familias, para que seas tú, Señor, aparejando tiempos, momentos, situaciones, Señor, para que no nos apartemos de ti, Señor, para que como tú nos hablas en tu palabra, Señor, permanezcamos unidos en ti, para que seamos esa vid unida, Señor, a ti, que eres eh, ese, esa vid a la que nosotros pertenecemos como sarmientos, en esa unidad que nos mantiene para hacer la voluntad del Padre. Amén. Nos disponemos entonces para escuchar estas lecturas que el Señor hoy nos ha regalado y que son el alimento diario. Le pedimos que, como siempre, Él abra estos oídos y disponga nuestros corazones para comprenderle. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Tróade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo
El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Mas aún llegará incluso una hora cuando el que os demone pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos regalamos este espacio de silencio, estos instantes en los que permitimos que esta palabra del Señor haga mella en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y le pedimos que bajo la guía de su Espíritu Santo podamos comprenderla y compartirla, pero sobre todo hacerla bien. Bueno, mis hermanitos, el que quiera compartir lo que el Señor está regalando a sus corazones, lo puede hacer, levanta la manito o abre su micrófono. Manitos levantadas. Bueno, mientras se anima. Gracielita, muy buenos días, bienvenida. Adelante. Gracielita, buenos días. Micrófono, Graciela, está apagado. Sí, ya. Ah. Buenos días, Olguita. Gracias. Buenos días para todos. Aquí nos muestran las lecturas el mensaje que siempre el Señor nos envía, ¿cierto? De ir y proclamar. Ir y proclamar es llevar el mensaje como Él siempre nos lo ha dejado. Acá Pablo nos da un ejemplo grande, donde Él va a diferentes partes y obviamente lo rechazan, pero Él no se queda ahí, Él sigue y sigue, ¿cierto?
hasta llegar donde lo reciban, es bien recibido, lo escuchan y todo. Ese es el mensaje que nosotros también debemos como tomar ejemplo de Pablo. Si nos cierran la puerta, no pasa nada. Oremos por esa familia, por esas personas y sigamos adelante. Sigamos adelante siempre. Así mismo lo hacían con nuestro Señor, a Él también lo rechazaban, ¿cierto? Y Él nos lo dijo claro, si me rechacéis a mí, también te van a rechazar. Entonces, Él es el mensaje que nos deja acá, que no nos quedemos quietos, que vayamos, sigamos adelante, ¿cierto? Que el Espíritu de Dios nos llena ese corazón para seguir ese mensaje. Entonces, ese es como que el mensaje que a mí me queda, es de que sigamos adelante, llenémonos del Espíritu de Dios y sigamos nuestra misión. No importa que nos cierren puertas, no importa que nos critiquen, no importa nada de eso. Siempre tengamos la fe en Dios de tal manera que nosotros abramos el corazón al mundo, ¿cierto? A donde quisiera que vayamos, seamos testigos de ese amor del Padre. Seamos testigos del mensaje y del amor de Dios que siempre nos rodea, para así mismo nosotros ir con ese mensaje a diferentes partes, a diferentes familias, a diferentes personas que lo necesitan. A lo mejor no se les ha hablado de la palabra de Dios y es posible que seamos los primeros para llevar ese mensaje, como el Señor siempre nos ha dado ese ejemplo. Ese ejemplo de llevar el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros y vamos a proclamar la palabra del Señor. Amén. Amén, gracias, Gracielita. Mariana Alci, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Hoy especialmente hizo eco en mí el Salmo. El Señor ama a su pueblo, yo soy su pueblo, yo soy parte de su pueblo. Todos nosotros somos parte de su pueblo. Y no porque nosotros lo deseáramos, sino porque como nos lo recordó en las semanas, la liturgia de la semana pasada y nos lo recuerda siempre, porque nos ama, porque nos elige. Él nos elige. ¿Qué nos queda a nosotros? Permanecer, proclamar, cantar cánticos y por la gracia del Espíritu Santo, ser también, dar testimonio de Él a muchos que, como ya lo estaba diciendo Graciela, que tal vez o nunca han escuchado hablar del Señor, o se han escuchado, no les interesa, no se han dado la oportunidad de dejarlo actuar en ellos, no lo han dejado la oportunidad de entrar al corazón, no han abierto ese corazón cuando el Señor les ha tocado la puerta. Así como dice en la primera lectura, el Señor le abrió el corazón para que aceptara, el Señor nos hallara los caminos a nosotros. Y si hay personas que cierran la puerta, si se la cerraron al Señor, como también nos decía la semana pasada, ¿por qué no nos la van a cerrar a nosotros? Y no escandalizarnos de estas cosas, porque es que nosotros a veces armamos drama de las cosas. No, el Señor ya nos ha dicho mucho que vendrán tiempos difíciles exteriormente, pero que nos da la paz y que permanezcamos en Él. O sea, no armemos drama de todo lo que nos pasa ni nos lo tomemos personal. Hagamos lo que tenemos que hacer, seamos testimonio de Él, vayamos a llevar al mundo entero el evangelio. Mire, ellos dicen que por agua, por tierra, si hubiera habido aviones en esa época, hubiera habido el avión, si hubiera habido tecnología, por la tecnología, o sea, que todo sea un medio para anunciar el evangelio. Y como dicen por ahí un dicho, si nos tapan la boca, pues que nos salgan letreros, pero que por la gracia del Espíritu Santo seamos testimonios del amor de Dios, instrumentos y mensajeros como el Señor quiere, para que muchos sientan y crean y se convenzan realmente que el Señor nos ama. Y lleguemos todos a los pies de Él. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancita. Así es. Muy buenos días, María Ruth. Bienvenida. Olguita, muy buenos días. Hermanito, muy buenos días. Dios les bendiga. Sí.
Me parece maravilloso de verdad el Evangelio, donde dice que el Espíritu del Señor nos muestra la verdad y así es. O sea, Jesús vino, el Espíritu de Dios ha obrado siempre, o sea, a veces nosotros pensamos, siempre oramos, Padre, las personas que no han tenido esa experiencia de pronto del Espíritu Santo y piensan, como muchas religiones, que solamente el Padre, que solamente el Hijo, que solamente el Espíritu, que solamente estas dos personas de la Trinidad. Pero el Señor muy clarito en la palabra, siempre siempre nos dice que se iba para dejarnos el Espíritu Santo. Si Él no moría, si Él no se iba, ¿cómo iba a poder el Espíritu Santo actuar? Sabemos que sí, el Espíritu Santo actuaba desde siempre con todos los discípulos, con todos los reyes, con todos los jueces, con todos los que el Señor disponía, pero solamente era para ellos. Hoy en día lo dejó para todos. Y siempre decía, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre hará que recordéis lo que yo os he enseñado y lo explicará todo. Yo siempre he dicho, si no se pide el Espíritu Santo, nosotros no podemos discernir, no podemos mirar. Cuando, por ejemplo, alguien está hablando y pensar nosotros si lo que está diciendo en realidad viene de Dios o no viene de Dios. Cuán importante es que nosotros podamos dar a conocer al Espíritu Santo de Dios, porque es el que nos muestra la verdad, como dice la palabra, es el que nos ilumina. Él dice que Él es el abogado, Él es el consolador, Él es el que nos guiará, Él es la luz. Entonces, para poder entender de verdad la palabra, esa verdad completa, es solamente a la luz del Espíritu Santo. Miro yo aquí, Pablo, cómo llegan y son enviados. Nosotros venimos viendo cómo el Espíritu Santo les dice, vayan allá, no vayan allá, y vemos que el Espíritu Santo no está para una sola iglesia, para una sola persona, sino para quien lo pida, porque es que si lo piden, recibirán. Y entonces veo yo aquí que esta mujer, mire dónde estaban, o sea, sabemos que sí, ya salieron para los gentiles y todo eso, pero y tampoco está en un solo lugar, no está solo en el templo. Mire que se fueron a la orilla del río y entonces el Espíritu Santo está donde lo clamemos, donde nosotros abramos el corazón, donde tengamos esa disponibilidad. Eso lo dice Norman de verdad y nosotros lo sentimos en los grupos presenciales. Donde estemos, entonces, no más en nuestras propias casas, o sea, en donde estamos nosotros, pidamos el Espíritu Santo y se manifiesta inmediatamente. Entonces, es la disponibilidad que nosotros tenemos para poder llamarlo y poder experienciarlo y vivirlo. Aquí ya había una mujer que tenía la claridad, amaba y conocía al Dios vivo. Y ella también estaba ahí con otras mujeres. Entonces pienso yo que aquí donde nosotros estemos, si nos dicen que allá no, pues como lo estaba diciendo María Nancy, es verdad. No nos preocupemos por eso. Vayamos donde en realidad necesitan y tienen sed del Señor, porque de verdad que el mundo tiene sed de Dios, de conocerlo. Pero si nosotros no vamos, porque es aquí solamente nos enfrascamos en una religiosidad que es aquí en la iglesia y si ahí no está, no nos dejan, pues entonces corramos a los ríos, a las orillas de los ríos, a las veredas, a los campos, a las casas, en la calle, donde sea, que nosotros podamos, por medio de la obra del Espíritu Santo, dar a conocer el amor, dar a conocer a Jesús, dar a conocer la buena noticia, y que podamos nosotros tener esa valentía por fuerza del Espíritu Santo, tener ese discernimiento y ese amor que es el que hace posible que nosotros podamos hacerlo. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén, Rosita, así es. A donde el Señor nos llame y a donde, como decía Nancita, a tiempo y a destino. ¿Qué otro hermanito o hermanita quiere compartir?
No veo más manitos levantadas, entonces inicio mi compartir de hoy. Y pues igual si alguien quiere, Ashley, aquí estoy viendo que levantó manito, entonces antes de iniciar, bienvenida, Ashley. Hola hermanitos, muy buenos días para todos. Hemos venido hablando más que todo como del amor de Dios, del amor que pues Él nos regala a cada uno de nosotros, pero por medio de ese amor Él también nos muestra que tenemos que empezar a conocernos. En los grupos de oración hemos venido hablando mucho del asombro, entonces cada uno de nosotros pues nos hemos asombrado de qué tan grande es Dios, de qué tan grande es su misericordia a cada uno de nosotros y qué tan grande puede llegar a ser lo que Él puede hacer y actuar en nuestra vida, de lo que puede cambiar y mejorar. Entonces, a mí lo que Él hoy me trae hoy a mi cabecita es que realmente nos conozcamos, que realmente tenemos que empezar a conocer quiénes somos para poder amar hacia los demás, para poder amar como Cristo ama. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder dar ese amor? ¿Cómo vamos a poder dar ese amor desde ese niño herido que tenemos todos, desde ese niño que busca siempre ganar, que busca tener siempre la atención para él, que busca siempre recibir lo mejor para él y no dar, y no dar sin esperar nada a cambio, porque somos niños heridos. Entonces, a mí lo que me deja más que todo es aprender a que Dios es un Dios bueno y que Dios, así como dice, pide y se os dará, también pedirle que nos renueve esta cabecita, que nos renueve este pensamiento inconsciente que traemos cada uno de nosotros desde nuestra niñez hasta la hora de hoy en día, que traemos inconscientemente muchos recuerdos que vienen a ser reflejados en inmadurez, en no poder amar al prójimo, en no poder respetar, en no poder seguir los mandamientos de Dios, en no poder seguir las leyes de Él, pero también viene desde todas esas heridas. Entonces, a mí lo que me deja es pedirle a Dios que nos dé eso, es pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida, qué es lo que tenemos que empezar a sanar desde ese niño herido que tenemos de muchos años atrás, desde nuestros antepasados. Entonces es no recordar el pasado como algo triste, sino recordarlo para poder mejorarlo, para poder cambiar nuestra vida desde Dios, desde poder mejorarlo con el amor de Dios, desde poder sanar todas esas heridas que hasta el día de hoy tal vez nos duelen todavía, que sin querer queriendo las reflejamos en muchas cosas, en muchas situaciones, en las relaciones sentimentales. Entonces, a mí me deja eso, el Señor me dice que pues le pidamos que nos sane ese niño herido que tenemos cada uno de nosotros, para así poder dar el amor puro, para así poder valorar, para así poder saber qué es lo que el Señor nos regala y poder discernir bien. Como venía Norman diciendo, saber prever, saber discernir, saber decirle a Dios, Dios, voy a empezar a cambiar mi vida, voy a empezar a renovar todo lo que soy, pero entonces para poder renovar todo lo que soy tengo que empezar desde atrás, desde mi niñez, mirando cuáles son esas heridas inconscientes que traigo que no me dejan seguir adelante, que tal vez son las que nos estancan hoy en día. Entonces, pedirle la gracia a Dios, que sea Él quien nos cure, que sea Él quien nos sane, que sea Él quien nos llene de esa fortaleza para así poder dar el amor puro, para así poder dar esa paz que Él mismo nos da. Entonces, como dice, quien conoce a mí, conoce a mi Padre. Entonces, que por medio de esa sanación también lo podamos conocer, que también podamos amarlo un poco más, que lo podamos respetar y nos podamos guiar por medio de él. Muchísimas gracias. Amén, Ashley, así es. Es esa invitación a dejar de verdad que sea el Espíritu Santo el que actúe en nuestras vidas, y es de eso de lo que hoy, de ese papel del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia, en el corazón de cada uno de nosotros, que hoy nos habla el Santo Evangelio, esa promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo, que nos enviará ese paráclito, creo que ya nos han explicado que será ese palito, es ese palito con el que se sostiene la vid, la matica de las uvas, cuando está muy cargada, para que no se caigan los racimos. Entonces es como esa muleta que sirve para sostener.
Entonces es esa promesa que nos envía, que nos hace nuestro Señor, o que nos hizo nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, de que Él se iba, pero no nos deja solos, nos va a dejar a ese paráclito que nos consuela, que es nuestra guía, que es nuestro abogado, que es nuestro consolador. Y hoy, como lo han dicho todas mis hermanitas, es cierto, es la invitación a abrir nuestros corazones a esa acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, a dejarle actuar y a preguntarnos si realmente nosotros sí estamos permitiendo que Él haga la obra en nuestras vidas, si estamos disponiéndonos o simplemente estamos ahí diciendo que creemos, estamos siguiéndole, pero no permitimos, no nos cerramos en nuestro ser y no permitimos que Él, como dice Lidia y como han dicho Ashley, perdón, como han dicho mis otras hermanitas, que sea Él el que comience a actuar en mi pasado, en mi presente, para que ese futuro sea ese futuro en bendición, ese futuro en hacer ese propósito que tiene el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Él nos está hoy diciendo que este Espíritu Santo es el que nos va a guiar en todo tiempo, en todo momento, bajo toda circunstancia en la que estemos. Es ese abogado defensor en la crítica, defensor en la persecución, defensor en la angustia. Él va a estar ahí para sostenernos, consolador, dice, ese es el papel del Espíritu Santo. En la iglesia acá, cuando quedaron los discípulos como solos, tristes porque el Señor había partido para el cielo, Él les dice, no, va a estar quien los va a consolar, quien les va a iluminar, quien les va a recordar, porque esa es la función y esa es la acción del Espíritu Santo, el que nos recuerda la palabra, es lo que nos recuerda esa palabra y esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es que es ese nuevo estilo de vida y también nos dará las herramientas para poder seguirlo. ¿Pero de qué depende? De que nosotros realmente abramos nuestro corazón, de que nosotros le pidamos a diario ese que Él nos regale tantos dones, tantos carismas para poder tener la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento de comprender lo que el Señor a diario nos quiere hablar, porque Él nos habla a diario y permanentemente. Es la invitación. Papa Francisco decía en una de sus homilías que nos preguntáramos cuántas veces y si a diario nosotros realmente nos encomendamos al Espíritu Santo, le oramos y le pedimos que sea Él, porque Él es el que nos regala esas palabras cuando nosotros ya no tenemos cómo orar, cómo pedir, cómo clamar al Señor. Él sí nos dice cómo alabarle, cómo bendecirle. Es esa disposición como la tuvo Lidia aquí en esa primera lectura, de abrir su corazón. Ella ya le adoraba, ella ya le creía como esa judía que era, pero en este momento en que Pablo predicó la palabra del Señor, el Señor actuó en ella porque ella ya tenía ese corazón dispuesto para poder entender, para poder recibirle, y ella le aceptó. Vemos acá también en esta primera lectura, en este viaje que siguen haciendo, que hemos estado trabajando todo este tiempo, Hechos de los Apóstoles, viendo los viajes, cómo la palabra se va extendiendo, y cómo nos vamos asombrando por un hecho que parecía de tristeza, como fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no quedó ahí, no quedó en tristeza, porque Él resucitó, porque Él siguió acompañando a sus discípulos, a sus apóstoles, y vemos esta obra, ellos comienzan a viajar y comienzan a hacerse a la mar, dice aquí Pablo con quienes iba, que era Timoteo, que era Silas, tal vez Lucas, se hacen a la mar. Hacerse a la mar, hacerse a ese viaje en la Biblia quiere decir comenzar ese viaje de fe, ese viaje en el que yo me dispongo a servir y voy a donde el Señor me lleve. Estos discípulos llegan aquí a esta ciudad, que es una ciudad, la primera, una de las principales de Macedonia, y una colonia romana. Y es como la puerta de Europa. Dicen que por este espacio fue que ingresó la palabra a todo el continente europeo. Y mira lo bonito, porque es a la orilla de un río, porque el río permite fluir, permite correr todo, es vida. Y es esa vida la que estos discípulos llevan.
llevan en su palabra, en sus enseñanzas. Nos invita también a que nosotros seamos estos portadores de vida, estos portadores de esperanza a donde el Señor nos lleve. Me llama a mí la atención acá que ellos llegaron, dice que el sábado salieron a esa ciudad y fueron junto a ese río, buscaron un lugar donde ellos pensaban que había adoración. Pensaba yo entre mí, se parece a nosotros cuando salimos de paseo, cuando salimos a los diferentes lugares. Creo que a veces lo último en lo que vamos pensando es en buscar a dónde hay ese lugar de oración, a dónde podemos convocarnos. El real cristiano, el verdadero cristiano, no importa dónde esté, busca del Señor y busca llevarlo y busca compartirlo con los que están ahí. Aquí dice que, dice aquí Pablo, nos sentamos. Como que uno dice, se sienta, cuando uno se sienta como a descansar y a esperar. Ellos se sentaron aquí a hablar, dice, trabar conversación con las mujeres que ahí habían acudido. Ellos no se quedan quietos, se sientan, descansan en la tranquilidad, no con angustia. Predican la palabra y esperan la acción del Señor. Ellos no van pensando como vamos nosotros en nuestro afán, en nuestro pensamiento humano, en nuestro querer humano, en nuestras propias percepciones, que somos nosotros los que vamos a hacer la obra, ¿no? Ellos hacen lo que tienen que hacer y esperan el actuar del Señor. Había muchas mujeres, muchas personas acá en este lugar de oración. Sin embargo, una de ellas, el Señor va allanando caminos y Él va preparando a los que Él quiere ir llevando más allá. Y estaba esta mujer Lidia, esta vendedora, esta comerciante de esta púrpura que era como lo más caro en este momento, pero que había algún detalle en eso en ella, y era que ella era adoradora del Señor. Le conocía, había escuchado, pero aún no se había convertido. Y es en este momento en que ya está allanado ese camino, en que al escuchar la palabra de Pablo, ella abre su corazón y no solo se bautiza a ella, sino toda su familia. Y no solo se queda quieta, sino que ella los invita, comienza a servir. Ella mira de lo que tiene, da de lo que tiene y comienza a servir. ¿Cómo? Hospedándolos, hospedando a aquellos que están llevando la palabra. Y dice aquí, me llama la atención, dice, y nos obligó a aceptar. Y nos obligó a aceptar. ¿Cuántas veces a veces nosotros nos sentimos obligados a servir? Y a veces lo hacemos como con desgano. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado y a veces nosotros dudamos? Hoy es como un tirón de orejas para todos nosotros, en que de verdad, desde donde el Señor nos ponga, tenemos que estar dispuestos a, primero, dejar que sea la acción del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros, que Él es el que hace la obra, nos está recordando, que nosotros solo somos esos instrumentos que nos disponemos para el servicio, para estar ahí, desde lo que somos, desde lo que tenemos. Si tenemos mucho, damos mucho, si no tenemos tanto, damos, pero siempre hay que servir y estar en esa disposición y ayudar al otro, como lo dice aquí en el Salmo, en este Salmo en el que nos recuerda que el Señor ama a su pueblo y el que nos invita a la alabanza continua y permanente a Dios, a reconocer su grandeza, a reconocer su poder, a reconocer que Él está ahí, que Él está respaldándonos. Y nos habla aquí de que le alabemos, que se le dance, que se le clame, y yo recordaba acá esto, ¿no? Que cuando cantamos, cuando alabamos, oramos 2 veces. Y nos invita también a estar siempre pendiente del más necesitado, del más humilde, especialmente del más humilde, porque sabemos que Él los rescata, que Él los respalda, pero nos invita a ese compromiso de todos nuestros hermanitos, especialmente en la adversidad. Y como lo decían mis hermanitas al comienzo, los más próximos, en nuestros hermanitos de comunidad, en nuestros hermanitos, en nuestra familia misma, es salir a ese encuentro sin interesar la crítica, porque si al maestro lo criticaron, si a él lo condenaron, pues ¿qué será de nosotros, que somos simples y llanos pecadores? Que no nos angustiemos, porque está Él allí para respaldarnos, para hacer ese paráclito que nos sostiene y que siempre nos va a levantar en victoria. Dice aquí que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en las filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Que siempre esté en nosotros ese deseo, esa alegría de estarle alabando, de estarle bendiciendo, aún en la angustia, aún en la adversidad, con esa fe certeza, esa fe clara, esa fe fuerte,
en que Él está siempre con nosotros para respaldar la obra que Él quiere hacer. Y recordaba acá que en lo que Él toma, a quien Él elige, como decía Nancita, no lo desecha. Entonces, estar ahí pendientes de no claudicar, de perseverar y de permitir que sea Él el que abra la obra en cada uno de nosotros. Amén. Le damos la bienvenida nuevamente entonces a Norma. Buenos días y Gracias, bienvenida. Olita. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Para ir entendiendo el mensaje de hoy y de esta semana, debemos de partir de el Evangelio de ayer domingo, en donde, la palabra de Dios ayer nos hablaba en el capítulo 16 de Juan del envío del Espíritu Santo. Les decía ayer el Señor Jesús a sus discípulos: me voy, pero el Espíritu Santo se quedará con ustedes y Él les enseñará y les recordará todas las cosas. Nos estamos preparando para Pentecostés, para la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés es la actualización, el recordar y el vivir el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra Iglesia Católica. Es importantísimo entender que cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, así como tenemos 4 evangelios de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también tenemos el Evangelio del Espíritu Santo. Así también podemos llamar, o así también se le daba a llamar al libro de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio del Espíritu. Es decir, así como en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se habla de los hechos de Jesús, aquí en Hechos de los Apóstoles, en realidad lo que hablamos es de los hechos del Espíritu Santo, de cómo actúa, cómo obra el Espíritu de Dios en esa iglesia naciente, en esa iglesia primitiva, en esos primeros cristianos. Entonces, a partir de ahí, a partir de que estamos caminando hacia Pentecostés, a partir de que el Señor Jesús nos habla de que nos va a dejar el Espíritu Santo porque Él se tiene que ir, Él se va, pero no nos deja solos, no nos deja abandonados, digámoslo de esa manera. Dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad. De la verdad. Es importantísimo eso, que procede del Padre. Él dará testimonio de mí, también vosotros daréis testimonio. O sea, la gracia del Espíritu Santo no se recibe como un galardón individual o como un galardón personal, como un premio para mí, sino en realidad se recibe. Ahora hay que entender qué es, entre comillas, quién es el Espíritu Santo, ¿no? Que no es una cosa, no es una gracia, es la persona misma de Dios, es la esencia misma de Dios, es la esencia misma de Jesús. Recuerden ustedes por allá en Mateo capítulo 14, si no estoy mal, en donde a Jesús lo acusan de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Y Jesús dice: si expulso los demonios por el dedo de Dios, o sea, por el poder del Espíritu Santo, los milagros que Jesús hacía, todo lo que Jesús hacía era por la gracia, por la presencia y por el actuar del Espíritu Santo en él. Entonces, cuando Jesús nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, al igual que él, que en él, va a suceder en nosotros y con nosotros. Pues, ¿qué va a suceder? Que el Espíritu Santo va a entrar en nuestras vidas y va a actuar. ¿Para qué? Para que demos testimonio, para que salgamos a trabajar en su nombre santo a servir. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis, os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que está dando culto a Dios. Eso lo decíamos la semana pasada. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni al Hijo. Decíamos que el problema, el sábado, decíamos que el problema era ese. El problema es que la gente, como no conoce a Dios, como se guía es por sus propias apreciaciones, por sus propios criterios, muchas veces haciendo el mal van a creer que están haciendo el bien.
excomulgando, mandando a callar, de pronto negando a la autoridad, qué sé yo. Creerán que están haciendo el bien. Pero el problema fundamental, como lo decía Nancy, no es nada personal. No es que sea contra mí, no es contra Norman. Es debido a su ignorancia y a su falta de conocimiento y su falta de experiencia de Dios. Falta encuentro personal con Dios. Os he hablado para esto para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. O sea, como que tranquilos que soldado advertido no muere en guerra. En la primera lectura del día de hoy dice, nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samatrocia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Hoy en día esas son colonias turcas. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río. Y yo me preguntaba, ¿por qué junto al río? Resulta que, pues ustedes saben que en el río era donde las señoras principalmente se reunían a lavar la ropa y adelantar cuaderno. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que estos apóstoles, estos siervos del Señor, buscan en donde está la gente, en donde va la gente, en donde hay gente. No se esconden, no dicen ellos, pues como aquí nadie nos quiere recibir y aquí no hay dónde y la sinagoga como que no está funcionando. No, no, no. Entonces, reunámonos aquí en este cuartico, encerrémonos, que eso no importa, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No, ellos no se escondieron, ellos no se amilanaron por la situación. No había sinagoga en ese lugar, no había forma de. Entonces, ¿qué? Pues, hombre, busquemos donde hay gente. Nosotros hoy en día, entre comillas digo yo, actuamos al revés. Ay, hay una reunión familiar. Ay, no, yo no voy por allá. No, no, a mí no me gusta eso. Eso allá se ponen a bailar y se ponen a tomar y se ponen a echar cuentos verdes y yo no sé qué más. No, a mí no me gusta eso. Entonces, yo como soy ahora tan santa y tan santo, entonces yo no me quiero contaminar con esas cosas. Yo mejor me quedo aquí encerradita en mi casa, me quedo encerradito aquí en mi casa y no, yo no voy por allá. Y nos aislamos y nos perdemos de la oportunidad de que estando en esos ambientes, claro, si usted no tiene control de sí mismo, si usted no tiene todavía el control del alcohol, si usted no tiene todavía el control de sí mismo, tranquilo, no lo haga. Pero cuando ya tenga el control, que ojalá sea prontico, que usted ya sepa, como decía Ashley, que se conozca y que sepa manejar las situaciones y las circunstancias, entonces usted puede ir y participar, porque allá es donde está la gente. Vaya donde esté la gente. Mire que esa es una de las cosas que a mí me ha cuestionado desde hace unos meses. ¿Cómo queremos que nuestros grupos de oración crezcan? Si los hemos encerrado o en una casa, o en un local, o en un salón parroquial. Si nos hemos encerrado. Tenemos que cuestionarnos eso. Nos volvimos agentes secretos del Señor Jesús. Como la Gestapo, como la CIA, no sé. Nos volvimos agentes secretos. Somos de Dios, somos muy santos, somos muy buenos, oramos mucho, hacemos el rosario, vamos a misa, en fin, leemos la palabra de Dios, pero lo hacemos allá nosotros solitos, encerrados, que nadie se dé cuenta. No, es que a mí no me gusta que me critiquen. No, es que a mí no me gusta que estén hablando de mí. Déjenme hacer mis cosas yo solito, yo solita, yo sabré yo lo que hago. No, mis hermanos.
Dios no nos escogió, no nos eligió, no nos llamó para escondernos, sino todo lo contrario. Él lo dice en su palabra, no se prende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, sino para ponerla en lo alto para que alumbre. La sal allá en el potecito donde la guardamos para que no se ensucie, no se contamine, esa sal allá guardada no sirve de nada. Hay que sacarla y esparcirla sobre los alimentos. Y ahí tiene sentido la sal. Ustedes son la sal del mundo. O sea, para mí la lectura de hoy está esa primera lectura está en un contexto totalmente misionero, netamente misionero. Y no estoy hablando de Pablo, Silas, Bernabé y todos ellos, estoy hablando más allá de eso. Pero bueno, dice así entonces. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Y nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira. Natural de Tiatira. Esta mujer no era judía, pero era convertida al judaísmo. Ojo, no era judía, pero era convertida al judaísmo. O sea que se reunían allá para orar. Y como lo dijo Olguita, era de corazón sincero, era de corazón honesto. Lo mismo que Ruth también lo dijo. ¿A qué se dedicaba Tiatira? Era emprendedora, era comerciante, era vendedora de púrpura. No es normal que en esa época haya mujeres emprendedoras. Es decir, era una mujer líder, era una mujer echada para adelante, era una mujer comerciante, era entradora, vendedora de púrpura que adoraba al verdadero Dios. Su corazón estaba derecho. No tenía el conocimiento, no tenía la formación tal vez, no sabía muchas cosas, no conocía de Jesucristo, no había oído hablar de él, no había oído hablar del Espíritu Santo, en fin, pero tenía un corazón totalmente dispuesto. Y ella estaba escuchando, el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia, se unió, entró en comunión espiritual. Digámoslo así, aquí hubo una segunda conversión, porque antes ella era pagana y se había convertido al judaísmo y ahora del judaísmo se convierte al cristianismo. Podríamos decir nosotros al catolicismo. ¿Por qué? Porque se bautizó. Y se bautizó con toda su familia. Anótese ese puntico ahí por si las moscas les hace falta en otra ocasión. Se bautizó con toda su familia y nos invitó, si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y ahí aparece otra vez el término del que hablábamos la semana pasada, la fraternidad. La fraternidad. El cultivar esos lazos fraternos. Decía Olguita, nos obligó, nos presionó. Era una mujer que lo que se proponía lo conseguía en el buen sentido de la palabra. Ustedes saben que hoy en día hay mujeres que lo que se proponen lo consiguen, a veces de manera equivocada, en aspectos equivocados. Pero esta mujer era de las que, en el buen sentido de la palabra, de lo que se proponía lo conseguía. Y yo me pregunto eso, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel o cuál es el papel que juega hoy en día la mujer en la iglesia? ¿Cuál es el papel que juega hoy en día la mujer en la iglesia? Y no estoy abogando por el sacerdocio femenino, no estoy abogando por eso. Estoy abogando porque las mujeres valientes, empoderadas, ya formadas, que ya le han abierto el corazón al Señor, que ya lo conocen, que ya han crecido, que han aprendido. Estoy hablando de las mujeres de los grupos de oración. Estoy hablando de las mujeres de las comunidades, especialmente de aquellas comunidades de renovación carismática.
Aquellas mujeres valientes, ¿por qué han de esconderse? ¿Por qué han de guardarse o resguardarse? ¿Por qué? ¿Por qué han de callarse? Yo creo que lo que el Señor le está diciendo hoy es que el Espíritu Santo no está hipotecado en el clero. Discúlpenme que yo lo diga así tan abiertamente, me doy cuenta que a algunos hermanitos de la comunidad todavía les da miedo hablar abierta y claramente. No, no está hipotecado en el clero. Y cuando ustedes estaban hablando, recordé una historia que ya les he contado, pero que se la voy a volver a contar. Cuando yo trabajaba en la parroquia de la Macarena, Nuestra Señora de la Macarena en Kennedy, allí estaba el padre Jorge Uribe Ramón, que era sacerdote jesuita. Allí en esa misma parroquia funcionaba la emisora Kennedy, que era una emisora de la parroquia y que era una emisora al servicio de la evangelización. Así como como la emisora transmitía el rosario, transmitía la misa o transmitía, no sé, programas espirituales, también había espacios para pastores evangélicos. Es decir, los pastores evangélicos contrataban algunos espacios en la emisora para predicar el evangelio. En alguna ocasión nos encontramos hablando el padre Jorge Uribe Ramón, un pastor que había ido a hacer un programa en la emisora, y yo. Yo estaba ahí simplemente de colado, pero en lo que hablaban, que hablaban, el pastor le decía al padre Jorge Uribe Ramón, le decía, el Espíritu Santo no está hipotecado en la Iglesia Católica. Y el padre Jorge Uribe le decía, eso es cierto. El Espíritu Santo no está atado, no está amarrado, no está encadenado. Recuerden ustedes lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. En verdad tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que volver a nacer. Y le dice ahí en ese Evangelio de Juan capítulo 3, verso 8 en adelante, en alguna parte le dice, porque los que son del Espíritu son como el Espíritu. Y el Espíritu es como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Al Espíritu Santo no lo podemos atajar, no lo podemos amarrar, no le podemos poner condiciones. Al Espíritu Santo no le podemos poner límites. Al Espíritu Santo no le podemos poner reglas. Él no las puede poner a nosotros, pero nosotros a él no. Entonces el Espíritu Santo no está hipotecado en la iglesia. Él puede obrar donde quiera, como quiera, con quien quiera, si es su santa voluntad. Si él lo quiere hacer dentro de la iglesia, lo hace. Si lo quiere hacer fuera de la iglesia, lo hace. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle que no? Norman, o sea que cualquier iglesia, no, yo no estoy diciendo eso, porque él es el Espíritu de la verdad, de la verdad. Y el mismo Espíritu que me condujo a mí a la verdad tendrá que conducirnos a todos a la verdad. A unos por un camino, a otros por otro camino, a unos de una forma, a otros de otra forma, pero a todos nos tendrá que conducir al mismo punto. ¿A dónde? Al Padre y al Hijo. Y en esa labor, el Espíritu Santo, si quiere utilizar mujeres, pues las sabe utilizar. Entonces pienso en el inmenso papel misionero que pueden prestar las mujeres de las comunidades, de los grupos de oración. Pero claro, pues las mujeres se sienten todavía chicopaladas, que porque no nos dan títulos, no nos dan posiciones, no nos nombran, no nos dicen. No, no. Esta es una invitación, sean como Lidia, sean valientes, sean echadas para adelante, sean berracas. No esperen a que las manden. ¿Qué autorización necesitan? Ya la tienen, el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Muchas de ustedes ya están confirmadas, ya son soldados de Cristo. Háganle, vayan a predicar el evangelio, formen grupos de oración. ¿Y a dónde tienen que ir? Pues a donde está la gente. Créanle a Papá Dios, crean que el Señor hace su obra. ¿Y para qué hace eso el Espíritu Santo? ¿Para qué le abre la posibilidad a las mujeres de que también sean misioneras, predicadoras de la palabra de Dios? Pues para que el mundo se descubra amado y se reconozca amado por Dios. Todos somos amados por Dios, ustedes lo dijeron ya. Y cuando uno se siente amado, canta, alaba, adora y glorifica al Señor. Y eso es lo que dice el Salmo. El Salmo 149 dice eso. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. ¿Qué pensarán los que nos quieren, los que dicen que no aplaudan, que no canten, que no toquen instrumentos, que no alaben?
Y aquí dice, resuene la alabanza. Pongan parlantes, pongan micrófonos en la asamblea de los fieles. Bueno, no lo podemos hacer en la misa, listo, tranquilo, no hay problema. Hagámoslo en los grupos de oración. Desquitémonos en los grupos de oración. Que se alegre Israel por su creador, que se alegre el pueblo de Dios. Los hijos de Sión por su rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna la victoria de los humildes. ¿Por qué alabamos a Dios? Porque nos descubrimos amados, porque nos descubrimos hijos de Dios, porque nos descubrimos elegidos, porque nos descubrimos con autoridad, nos reconocemos, porque nos descubrimos en Dios. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. ¿Ustedes saben qué significa la palabra júbilo? Mire, una cosa es la palabra alegría, otra cosa es la palabra gozo y otra cosa es la palabra júbilo. Repito, es más, les añado otra. Una es contentamiento, otra es alegría, otra es gozo y otra es júbilo. Y aquí dice con júbilo. ¿Saben qué es un júbilo? Hay una cantante católica, Marta Reyes, si no estoy mal, que habla de un estallido de alabanza, un estallido de alabanza. Una explosión de alabanza. Canten como jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, en honor para todos sus fieles. Mis hermanos, gocémonos en el Señor y hagamos la tarea que el Señor nos ha encomendado. Que Dios les bendiga. Amén, así sea, Norma. Dios lo bendiga también. Y convencidos y llenos de esa alegría que el Señor hoy nos regala, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Rey, porque tú hoy, una vez más, Señor, nos haces sentir amados, nos has recordado que nos has elegido, Señor, que tú estás ahí, Señor, que has llamado a la puerta, Señor, y que solamente esperas que nosotros abramos nuestros corazones, nuestras vidas, para que sea la acción del Espíritu Santo, la acción de ese paráclito que tú nos has regalado, la que actúe en cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros aprendamos a confiar en ti, mi amado Rey, para que nosotros aprendamos a esperar en ti, para que a pesar de cada situación que nos sentimos, alejados de ti, nos sentimos marginados, Señor, tú hoy nos recuerdas que estás ahí, que estás con nosotros y que nos has dejado el mayor regalo, ese tesoro que es ese Espíritu Santo, que eres tú. Nos has confirmado en el Espíritu Santo para ser tus guerreros, mi amado Rey, para estar llevando tu palabra y para cumplir, Señor, tu santa voluntad. Gracias, amado Rey. Gracias por recordarnos. Gracias por estar ahí con nosotros, exhortándonos, mi Señor, amado, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar que nos sentimos de pronto que no podemos, Señor, tú cada día te esfuerzas en recordarnos que estás ahí, que no temamos, que todo lo podemos hacer en la valentía que tú nos regalas, en la parresía que nos regalas a través de tu Espíritu Santo. Mamita María, gracias. Gracias por tu intercesión continua. Gracias por ese ejemplo, por esa valentía que tú has tenido para escuchar la palabra del Señor, para dar ese sí, para llevarlo en tu vientre, para convertirte en ese sagrario vivo, de llevar al Hijo de Dios, pero sobre todo para ser esa luz y esa estrella que nos lleva a los pies de tu Hijo Jesucristo, desde el silencio, desde la humildad. Siempre, siempre recordándonos que es a Él al que le debemos el honor, la gloria. Y nos has enseñado a reconocerle. Gracias, Mamita María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con la ayuda del Espíritu Santo, al igual y ejemplo tuyo, Madre Preciosa, tengamos esa apertura de corazón y no solamente eso, sino que encarnemos como tú a tu Hijo, a Jesucristo. Amén. Amén. Para que nos convenzamos que el Señor nos ama y cantemos al Señor cánticos nuevos y llevemos a muchos
que nos unamos con muchos. Amén. Reconociéndonos como tus hijos y sintiéndonos amados en ese inmenso amor que tú nos das y nos demuestras a diario, Señor, toma nuestros corazones, entra en ellos y regálanos esos dones y esa fuerza para poder hacer tu voluntad. Amén. Amadísimo Señor, hoy te pedimos que nos regales esa bendición que nos acompaña y que nos bendice y que nos guarda y que nos protege en todo lugar y en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, muchísimas gracias por este querer estar siempre aquí, por ese perseverar, por ese querer aprender y por ese querer escuchar la palabra del Señor cada día con más amor, con más frecuencia. Les invitamos también a encontrarnos de manera presencial en los diferentes grupos que nuestra comunidad tiene en la ciudad de Bogotá y también en Cundinamarca. Los lunes nos encontramos en Subi, en Fusagasugá, los martes en el barrio Ricaute, en la parroquia de Santa Teresita de Jesús, los miércoles en la parroquia de San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en la parroquia del Potosí, en Arborizadora Alta y en Bosa, y los sábados en Fuentes Norte, en Mirandera, en el Oratorio. Aparece acá el número de contacto 310-554-3810 para que ampliemos más información y como siempre les decimos, les esperamos con los brazos abiertos para congregarnos, a orarle al Señor, a agradecerle, a bendecirle, pero sobre todo a formarnos en su palabra y en el servicio, en la misión. Damos también gracias a Papito Dios por todas aquellas personas que con ese corazón sincero regalan esas semillitas de amor, esas semillitas económicas que permiten que esta obra continúe a nivel virtual y en todos los lugares a donde el Señor nos lleva. Que el Señor les multiplique y les abunde en salud, en bienestar, en su familia y en los suyos y en todos los que les rodean. También les pedimos su oración de intercesión en el Santo Rosario y les invitamos a unirnos de lunes a sábado a las 3 de la tarde. Cada día hay un motivo por el cual orar y por el cual nos unimos a todos los grupos orantes del mundo en ese clamor de interceder unos por los otros. Y en este pedido también intercedemos y pedimos oración por este fórmula, por este encuentro juvenil que se realizará en la Fundación Hogar Betania los días 20, 21 y 22 de junio. Aparece aquí nuestro número de contacto para mayor información, 304-583-7111 o al 306-77-3027. Invitemos a nuestros jóvenes, invitemos a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, aquellos jóvenes que conocemos y que sabemos que necesitan de ese encuentro, de esa palabrita que el Señor les da de esperanza para reencontrar su camino, para reorganizar esa vida que el Señor les ha regalado en abundancia. ¿Alguna vez has querido escapar de la realidad por un minuto? Desconectarte de todo y no pensar en absolutamente nada. Pues si te pasa lo mismo que a mí, anímate a acompañarme a vivir esta experiencia de retiro juvenil al estilo Fórmula 1. Una carrera para salir de todo el estrés y para olvidarse por un minuto de la realidad. Bueno, mis hermanitos, les agradecemos. Un abracito a todos. Que Dios les bendiga. Y como siempre, hacer esos embajadores del Señor a donde Él nos envíe, con el amor, con la misericordia y con la alegría, que es la característica de todo cristiano.